¿Qué pasó? Se me vino esto aquí hasta el fondo. Entonces, continuamos con estudiando las técnicas de modulación PWM. Y entonces decíamos que en el caso de tener pulsos múltiples, recordemos, tenemos pulsos múltiples, pero de ancho constante, lo que llamamos modulación de ancho de pulsos múltiples. Entonces, cuando a esta forma de onda que aparece a los lados, a los terminales de la corriente alterna, de la carga alterna, cuando la descomponemos por una serie de Fourier, entonces obtenemos que el voltaje tiene una serie, la fundamental para n igual a 1, y una serie de armónicos. El coeficiente o la amplitud de la fundamental y de esas armónicas se expresa por la ecuación 634. ¿En función de qué? En función de la duración del pulso. Delta es la duración del pulso. Entonces tenemos las diferentes amplitudes para n igual 1, desde 1 hasta 2p. ¿Por qué? 2p es el número de pulsos que hay en un ciclo. 2p. Muy bien. Entonces vemos cómo, aquí vemos cómo es el armónico, dependiendo del índice de modulación. O sea, la modulación es la relación entre la amplitud de la onda triangular y la amplitud de la señal de control, de referencia. Vemos entonces cómo para diferentes índices de modulación tenemos diferentes factores de distorsión y la relación entre los voltajes, la magnitud del fundamental y de los armónicos como un porcentaje, como una relación del voltaje de la fuente. P sub S es el voltaje de DC. Ahora veremos la modulación senoidal. Para mejorar, para reducir esa cantidad de armónicos, entonces en vez de tener una señal, en vez de tener una señal de referencia constante, aquí usamos señales de referencia senoidales. Pero usamos dos tipos de señales de referencia. Una señal seno y la otra desfasada a 180 grados. Para que mediante la comparación con esta podamos obtener los pulsos del semiciclo positivo y utilizar esta para la comparación, para obtener los pulsos en el semiciclo negativo. ¿Ok? Entonces, esta es una modulación unipolar. Unipolar, ¿por qué? Porque solamente aparecen pulsos positivos en un momento dado, valores positivos del voltaje, y en otro momento solamente aparecen los voltajes negativos. ¿Sí? Por eso llamamos de
modulación unipolar. Porque en la carga, durante vamos a verlo, durante 8.3 milisegundos solamente aparecen pulsos positivos y en los otros 8.3 milisegundos aparecen los pulsos negativos. En el bipolar no, en el bipolar van apareciendo simultáneamente pulsos positivos y pulsos negativos, por eso lo llamamos bipolar. El tratamiento matemático de esto es similar al anterior, solamente que ahora no hablamos de delta, sino hablamos de un delta de M, o sea, la variación de los pulsos es una variación que el ancho está modulado. ¿Sí? En cambio, en el otro lado, una vez fija la señal de referencia, el valor del delta, el valor de la duración del pulso es constante. Aquí no, aquí ese delta está cambiando en el tiempo. Nuevamente vemos que entonces va a aparecer un valor eficaz dado por la sumatoria de esos pulsos, por el valor eficaz de la sumatoria de los pulsos que hay. Y el coeficiente, o sea, la amplitud de la fundamental y de los diferentes armónicos se da por una expresión muy parecida a la anterior. Ahí la única diferencia con respecto a la anterior es que en la anterior, en la modulación múltiple de pulsos, tenemos valores constantes, mientras que aquí son valores variables. Entonces, esta modulación senoidal del ancho de pulso es una técnica aceptada en la mayoría de los inversores comerciales. A ver, vamos entonces que alguien nos ayude para entrar en detalle sobre el esquema de conmutación, cómo va funcionando detalladamente esa conmutación en el caso de la modulación del ancho de pulso. Necesitamos entonces saber a un colaborador, alguien que nos ayude. Alguien que nos ayude, por favor. Recordemos que es importante que ese objetivo, a mi entender, no se va a cumplir mucho en esta clase, que era el objetivo de reforzar, mejorar esa competencia en el inglés instrumental, ¿no? Yo, ingeniero. Ya, déjenme un momentico, por favor, un momentico aquí, por favor. Entonces, es muy importante, yo les recuerdo a ustedes, muchachos, ya ustedes están prácticamente culminando sus carreras y si no tienen esa competencia de inglés instrumental, realmente han fallado en un 40%, 30 o 40% en su propósito de formación. Es importantísimo eso es básico. Sin eso no pueden seguir avanzando en el conocimiento. Sin eso no van a ser autónomos en su proceso de aprendizaje. ¿Quién nos va a ayudar? ¿El código? 1090-894. Y vamos a mirar. Perfecto. Manuel Andrés, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Vamos despacio, Manuel Andrés, y entonces, a ver, comencemos. Pulso modulado. No sé qué significa switching. A ver, esto significa esquema de conmutación, switching, conmutación de la modulación del ancho de pulso. Entonces, veamos, esquema de conmutación de modulación del ancho del pulso. Muy bien. Sigamos. Cuando un
Una señal de control constante o lentamente variable en el tiempo es comparada con su respectiva switching. Dice, mire, hay que irnos al final. ¿La comparamos con qué? Con una forma de onda triangular de una frecuencia de conmutación repetitiva. Fíjense cómo hay que irnos al final para que tenga sentido, ¿ok? Es la estructura del inglés. ¿Siga? En orden, Con el fin de. con el fin de generar señales, se me olvida la palabra switching, Las señales de conmutación. conmutación. Yes. Señales de conmutación. Tenemos un pulso que significa width. Ancho. Tenemos un esquema de conmutación, de modulación del ancho del pulso. ¿Okay? ¿Qué significa? Dice, cuando yo tengo una señal de control que es constante o que varía lentamente en el tiempo, y esa señal de control se compara con una forma de onda triangular de frecuencia de conmutación repetitiva, con el fin de generar las señales de switcheo, las señales de conmutación, entonces tenemos un esquema de conmutación de modulación del ancho de pulso. Este párrafo, ¿qué nos está diciendo? Nos está explicando en qué consiste esto. Está definiendo lo que el autor entiende por un esquema de conmutación de modulación del ancho del pulso, no es más que ese esquema o ese proceso de comparar la señal de control con una señal triangular. Eso es lo que él llama esquema. Entonces, en ese primer párrafo, lo que nos está indicando el autor es lo que él define o lo que él entiende por el título de esto. ¿Ve? Es importante. Lo que más interesa ahora en los nuevos profesionales no es tanto el contenido de lo que sepan, sino la capacidad que tengan de interpretar y de asimilar nuevo conocimiento. Y conocimiento todos tenemos un conocimiento a veces basura en internet, porque tenemos mucha basura ahí. Tenemos un conocimiento privilegiado de primer nivel que tenemos que pagar, lamentablemente. Salvo que nos metamos en sitios como este creado por la ucraniana, donde podemos tener a la mano información de primer nivel, técnica, sin pagar. Pero lo más importante, donde yo hago énfasis, es en esa preparación, en esa comprensión, en esa lectura crítica que debe tener el estudiante que se gradúa, no solamente ingeniero, en cualquier profesión, para poder afrontar nuevo conocimiento, para poder aprender él por su cuenta. Eso es lo importante. Entonces, primero hay que tener un buen vocabulario, hay que tener el conocimiento lingüístico, las estructuras de los idiomas, de los lenguajes, como la estructura del inglés, como la estructura del español. Tener un buen léxico, un buen vocabulario. Si usted no entiende las palabras que están dentro de un texto, pues no puede avanzar en esa parte comprensiva. Digamos. Listo. Controlando la relación de trabajo de conmutación. Controlando las relaciones de trabajo del interruptor. Sí. De esta manera permite controlar la salida de voltaje en promedio. Se permite
el control de el valor de ese promedio del voltaje de salida. Ok. ¿Qué nos dice esto? Que ese esquema de conmutación lo que hace es controlar las relaciones de trabajo. ¿De qué? De los transistores, de los interruptores. Porque eso es lo que nos permite tener una variación en el voltaje promedio, ¿no? Y alguien puede preguntar, un momentico aquí, un momentico, estamos hablando de inversores y aquí me dicen que hay un voltaje promedio, entonces ahora lo vamos a entender, ¿eh? Porque fíjense que el lenguaje crítico, en la lectura crítica, implica el que usted pueda responder varias preguntas a medida que usted vaya leyendo. Que usted pregunte no solamente el qué, sino el por qué y el cómo. Hay otras también. Pero lo importante en esta parte es estar muy atento para encontrar, captar coherencias e incoherencias en ese proceso. Por eso es que es tan importante en el proceso de formación el estudio de la lógica. El estudio de la lógica lo capacita a usted para ese proceso de aprendizaje autónomo. Y que simplemente le digan a usted qué es lo que usted tiene que estudiar y que usted lo hace. Deme tiempo y yo lo hago. Sin necesidad de tener a mi lado a nadie que me lo diga. Sigamos. Esa es parte de la autonomía. ¿Sí? La búsqueda, la educación debe propiciar por la autonomía, por la libertad. Y sin autonomía no hay libertad. Y la principal de las libertades es la libertad de pensamiento. Pero para eso hay que tener autonomía en el proceso de aprender. Sigamos. Sigamos. En los circuitos inversores. En los circuitos inversores, el PWM es un poco más complejo, ya que, como se mencionó anteriormente, nos gustaría que la salida del inversor fuera sinusoidal, con magnitud y frecuencia controlable. Ok, perfecto. Con el fin de producir una salida de voltaje sinusoidal. Un voltaje de salida senoidal. Fíjense, un voltaje de salida senoidal. Una forma de onda. Una forma de onda. En el voltaje de salida senoidal se desea. Se desea una frecuencia. O una frecuencia deseada. Una frecuencia deseada. Una señal de control sinusoidal. Decibel. No sé qué significa decibel. ¿Cómo? Deseada. 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 Es comparada con una señal de onda triangular, como se muestra en la figura 8.5a. Aquí está, vemos. Esta es la 8.5a, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que dice ese párrafo? Pone cuidado, mira, lo que dice ese párrafo es lo siguiente. Dice que para producir, con el propósito de producir una forma de onda senoidal en el voltaje de salida a una frecuencia deseada, entonces una señal de control senoidal de esa frecuencia se compara con una forma de onda triangular. ¿Qué significa? Creo que me dice que esta es la frecuencia que yo deseo del voltaje de salida. Voltaje de salida. Y por lo tanto, entonces, mi señal de control debe tener esa misma frecuencia que yo quiero tener a la salida. ¿Sí? Y entonces, la señal de control debe ser, además del senoidal, si yo quiero a la salida, una salida senoidal, la frecuencia que yo quiero. Y que esa es la que me va a servir como señal de referencia para compararla con
la forma de onda triangular bipolar. Esta es una forma de onda triangular bipolar. Positiva, negativa, positiva, negativa. Ok. Sigamos entonces, sigamos. Eh, la frecuencia de la señal triangular estabiliza, Establece, o determina, determina la frecuencia de los switches inversores. la frecuencia de conmutación del inversor. Esta es la frecuencia de conmutación del inversor. Y es generalizado. Generalmente se mantiene constante a lo largo de la amplitud con su amplitud B triangular. O sea que esa forma de onda triangular que la tenemos acá, se nos ve, esa forma de onda es constante, su amplitud no va variando, es fija. La amplitud de la forma de onda triangular es constante y que esa frecuencia es la que determina la frecuencia de conmutación de los interruptores. Que la frecuencia de conmutación de los interruptores está determinada por la frecuencia de la onda triangular. Eso es lo que quiere decir esto. Ok, sigamos. Sigamos. Antes de discutir el comportamiento PWM, es necesario definir algunos términos. Perdón, sigamos. Es necesario discutir algunos términos. Sí, aunque dice aquí realmente dice definir unos cuantos términos, unos pocos términos. Ok. La señal de onda triangular sí. En la figura 8.5a es una conmutación. Dice, esa forma de onda triangular que está o que tiene una frecuencia de conmutación Fs, que tiene o que está a una frecuencia de conmutación Fs, establece o determina la frecuencia con la que conmutan los interruptores del inversor. Establece o determina la frecuencia con la que conmutan los interruptores del inversor. Okay. Fíjense que hay que estar yendo hacia adelante y hacia atrás. Digamos. Fs es también llamado el carriles portador. A frecuencia portadora. A frecuencia portadora. La señal de control es usada en switch. Es otra palabra diferente a switching, ¿sí? ¿Cómo? La palabra switch. Switch es interruptor. Y esto es relación de trabajo del interruptor. Relación de trabajo del interruptor. El voltaje de control se usa para modular la relación de trabajo del interruptor. Tiene una frecuencia, obteniendo una frecuencia. Y tiene una frecuencia F1. ¿Tiene? La cual es la frecuencia fundamental deseada de el voltaje de salida del inversor. Repita todo eso, por favor. De control es usada para la modulación
modulación del radio de frecuencia del interruptor y tiene una frecuencia F1, la cual es la frecuencia fundamental deseada del inversor de voltaje de salida, de la salida del inversor de voltaje. Ok. ¿Qué entiende usted por modular? Ahí, porque ahí se habla que dice que la señal de control, B de control, se utiliza para modular. ¿Qué entiende como por el término modular? ¿Qué entiende? ¿Qué significa para usted modular? Modular es controlar, mantenerla en cierto rango. Regularla, perfectamente. Controlarla, regularla. Muy bien, sigamos. F1 también es llamado la frecuencia de modulación, reorganizando los Reconociendo. el voltaje de salida del inversor. No, inversor no es inverso, es salida inversa. Reconociendo que el voltaje de salida del inversor no será una onda senoidal perfecta. Sí. Y los componentes de voltaje contendrá frecuencias armónicas, componentes con frecuencias armónicas del voltaje. ¿Sí? ¿Me puedes repetir las últimas partes? Y contendrá frecuencias armónicas, componentes de armónicas de frecuencia del voltaje de la frecuencia de F1. O sea, que esos armónicos están relacionados con F1. Porque cuando hablamos de armónicos tenemos que hablar de la fundamental. Y la fundamental en este caso es F1, que es la regulación, que es la frecuencia del voltaje de control. ¿Ok? F1, la modulación de radio amplitud es definido como la relación de modulación de amplitud, MA, es definido como MA es igual a B control sobre B triangulares. Sí. Este es un parámetro muy, muy importante. Hablamos de regulación de amplitud, ¿sí? Regulación de modulación de amplitudes. ¿Sí? La relación entre la amplitud del voltaje senoidal de control, la amplitud del voltaje senoidal de control y la amplitud de la onda portadora, de la onda triangular. La amplitud de la onda portadora o la onda triangular. Ese es un parámetro muy significativo en el PWM. Sigamos. ¿Dónde? Donde el control es el pico de amplitud. Es la amplitud pico. La amplitud pico de la señal de control. O sea, así que la amplitud máxima. ¿Sí? Sí. La amplitud máxima, sigamos. Eso, la amplitud metría de la señal de control es generalmente constante, se mantiene constante. Perfecto. Entonces aquí vemos qué es lo que está ocurriendo. Tenemos aquí, este es el esquema de modulación. Un esquema de modulación está formado por unos interruptores, por una señal portadora, la señal triangular de alta frecuencia, por una señal moduladora de baja frecuencia, y entonces veamos lo que pasa, ¿no? Cuando la señal triangular, cuando el voltaje senoidal, póngale cuidado, cuando el voltaje senoidal, el voltaje de control, es mayor que el voltaje triangular, estamos en esta zona, aquí en esta zona. Entonces, tenemos un pulso que me va a activar al transistor o al interruptor TA+. Entonces, aquí aparece una señal que me activa este. Al activarse este, entonces aquí aparece un voltaje positivo entre estos dos.
y ese voltaje positivo es este. Entonces aparece ese voltaje positivo. ¿Cuándo qué? Cuando la señal senoidal es mayor que la señal triangular. Después viene aquí una zona pequeñita donde el voltaje senoidal es menor que el voltaje triangular. En ese momento se activa TA menos y se abre TA más. Entonces al voltaje B sub A le llega un voltaje negativo, que es este. Entonces, esa comparación de la señal senoidal de control con la señal triangular me determina cuándo cerrar uno, cuándo cerrar otro. Cuándo cierro para que aparezca el valor positivo del voltaje, sería este. Cuándo cierro acá para que me aparezca la señal negativa. ¿Sí? Entonces, lo que está apareciendo aquí entre este punto y este punto, que es donde podríamos ubicar la carga, entre B sub A 0, podemos acá, el potencial entre A y el punto 0, son pulsos positivos, pulsos negativos, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Sí? El sistema responde al valor medio. ¿Cuál sería el valor medio? El valor medio en este caso sería esta área positiva menos esta área negativa. Ese valor medio correspondería más o menos a este punto de la onda seno. Ese valor medio va creciendo en la medida en que las áreas positivas se hacen más grandes y las negativas más pequeñas. Después va disminuyendo. Entonces, lo que vemos aquí en esta forma, es la respuesta del sistema al valor medio. ¿Por qué? Porque como es una conmutación a alta frecuencia, su constante de tiempo es tan grande, por eso esa relación que decíamos al principio, L sobre R debe ser muy grande comparada con el periodo de conmutación, pero debe ser pequeña comparada con la frecuencia moduladora. Entonces, esa inercia es muy grande comparada con esa frecuencia de conmutación que hace que el sistema responda no a valores instantáneos, no alcanza a percibir el valor instantáneo, sino que él responde al valor medio. Y aquí aparecen una serie, el espectro de armónicos, ¿sí? El espectro de armónicos. Vemos una cosa muy importante, mire. El fundamental aquí es 1. ¿Qué significa? Que 1 va a ser 60 Hz, por ejemplo, 60 Hz. Y la amplitud, fíjense, la amplitud de esa onda seno que tenemos acá, está en el orden de 0,8 veces. 0,8 veces. 0,8 veces. Aquí, 0,8 veces, ¿qué? El valor B de medios, que sería el valor de la fuente. Porque aquí tenemos dos fuentes, ¿no? Una fuente para el positivo, que viene por acá. Aquí estaría la carga. Una fuente para el negativo, que viene por acá. ¿Ok? Entonces, el valor de la amplitud de esa onda senoidal sería el 80%. ¿80% de qué? De la fuente, el 0,8% de B de medios, ¿ok? Y vemos cómo tenemos los armónicos. Ingeniero, Sí, sí. ¿Pregunta? o sea, ¿cómo ese porcentaje de la onda, o sea, ese 0,8%, ese Sí, 80%, perdón, sí. se modula con MA, con la relación de modulación? Claro, mire, claro, Sí, la porque relación.
la relación de modulación, o lo llamamos también el índice de modulación, ¿no? El índice de modulación también, ¿no? Claro, a través del índice de modulación, este lo vemos acá, con ese índice de modulación, es que tenemos la posibilidad de variar la amplitud, o sea, es a través del índice de modulación que regulamos la magnitud del voltaje senoidal de salida del inversor, ¿sí? Por eso SMA, aquí está el MA 0,8 y eso parece aquí el 0,8. Eso está regulado por eso. Y vemos cómo tenemos los espectros de armónicos, ¿no? Como aquí tenemos con MF igual 15. Aquí tenemos a 15. ¿Qué significa 15? 15 sería que si uno es 60 Hz, 15 serían 900, ¿sí? 900. Entonces, fíjese cómo nuestro filtro debe apuntar a este, ¿sí? A filtrar este armónico, a no dejar pasar este armónico de 900 Hz, que serían 15 veces la fundamental. En nuestro caso, 60 Hz. ¿Y cómo es el espectro armónico? Esto es producto del análisis matemático de Fourier, ¿no? Y cómo aparecen al lado y lado de esos puntos importantes, aparecen otros armónicos al lado y lado. Lo vemos aquí, cómo se van disminuyendo, ¿sí? Pero aquí vemos cómo estos dos serían los más importantes, ¿ok? Y a esos tiene que apuntarle nuestro filtro. ¿Qué horas tenemos, por favor? Ya, un momentico. 7:44. Ya, un momentico, a ver. 7:44. Bueno, entonces vamos a terminar esta parte. Ok. Sigamos ahí entonces, por favor. Terminemos esta lámina. Sí, continúe para concretar. Entonces ya hemos definido un parámetro muy importante que es la relación de amplitudes, o sea, MA, la modulación, la relación de modulación de amplitudes. Ahora el otro parámetro importante es la relación de modulación de frecuencias. Relación de modulación de frecuencias. MF. MF es la relación entre la frecuencia de conmutación y la frecuencia esta sería la frecuencia de switcheo y esta sería la frecuencia fundamental, el MF. ¿Ok? Entonces, fíjense qué importante es esto, el MF. Qué importante es el MF. ¿Por qué? Miren. Sí. Fíjense que cuando el MF es 15, o sea, la frecuencia de switcheo sería 900 Hz. Entonces, aquí me aparece un armónico muy importante. Lo ideal es que yo esto lo lleve bien adelante. Bien adelante. ¿Para qué? Para que estas amplitudes importantes aparezcan en alta frecuencia, porque al haber el alta frecuencia, entonces los elementos del filtro van a ser pequeños. Este tipo de relación de modulación de frecuencia de 15 solamente es de orden académico, pero no es práctico, ¿no? No es práctico, porque yo tengo que tener separado, bastante distante entre lo que yo quiero preservar la fundamental, pero yo quiero atenuar los armónicos. Entonces, tiene que estar bien distante para que mi filtro sea selectivo, para que realmente, cuando yo haga el filtro pasa abajo, me deje pasar solamente y al estar separado esto, entonces esa alta frecuencia me la bloquea el filtro. Ok.
Dice, en el inversor de la figura 846, los interruptores TA- y TA+ se controlan basados en la comparación del voltaje de control y el voltaje triangular. Ya lo vimos esto. Cuando el voltaje de control, el voltaje senoidal, es mayor que el voltaje triangular, se activa TA+. Y entonces tenemos un pulso positivo, B de medios. Cuando el voltaje de control es menor que el voltaje triangular, se activa TA- y el voltaje de salida es menos B de medios. Ya esto lo habíamos visto. ¿Sí? Ya lo habíamos visto aquí, en este caso. Ya lo habíamos visto. Decíamos que en este segmento, el voltaje de control, el voltaje senoidal es mayor que el voltaje triangular, se activa TA+, y entonces aquí aparece un voltaje positivo, que es este. En el otro, aquí, en este sector, el voltaje triangular es mayor que el voltaje de control, se activa TA-, y entonces aquí aparece un voltaje negativo. Es eso. Eso es lo que quiere decir esto. Puesto que los dos interruptores nunca están abiertos simultáneamente, el voltaje B sub a 0 fluctúa entre dos valores, el positivo y el negativo. Este es el valor del voltaje de la fuente, que la fuente son capacitores que tienen voltaje B de medios. El voltaje B sub a 0 y su componente fundamental, que es la curva atrasos, que se muestra en la figura 8.5b, la cual se dibuja para una relación de modulación de frecuencias de 15 y una relación de modulación de amplitud de 0,8. O sea, es esta. Esta es la que hemos visto. Es esta. Este es el voltaje que aparece, el voltaje fundamental, el de N igual 1, que aparece a la salida de la carga. Y este aparece para esta condición, para cuando el esquema de modulación de switcheo tiene un MA de 0,8 y un MF de 15. Muy bien. Dice que el espectro armónico de B sub a 0 bajo las condiciones indicadas, las figuras 8.5a y 8.5b se muestran en la 8.5c, ya la vimos, donde los voltajes armónicos normalizados, B sub a 0 sobre B de medios, tienen amplitudes significativas, se grafican. Este gráfico para M sub a menor o igual que 1 muestra tres ítems de importancia. La amplitud pico de la componente fundamental de frecuencia B sub a 0,1 es MA veces B de medios, que es lo que veíamos. Esto era lo que veíamos, ¿eh? Que esta amplitud que está aquí es 0,8. ¿Pero qué es 0,8? Es MA. ¿De qué? De B de medios. Es lo que quiere decir esto. Entonces, es MA-B de medios. Esto se puede explicar, lo vamos a deducir en la próxima clase, esta expresión. Sí. Esto resulta en la forma de onda de salida B sub a 0. Se puede notar que el voltaje promedio de salida, o más específicamente, el voltaje promediado en la salida en un periodo de conmutación B sub a 0 depende de la relación entre el voltaje de control y el voltaje triangular, que esa es la deducción que vamos a hacer en la clase de mañana. Vamos a demostrar que el voltaje de salida es M veces el voltaje B de medios. Muy bien, vamos a dejar por hoy y continuaremos nuestra clase el día de mañana. Que tengan un feliz día. Saludos, ingeniero.
Ok, hasta luego, felicidades. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, felicidades.